Bienvenidos a Fisuras. El día de hoy tenemos a Antonio Solá. Conocido mundialmente como creador de presidentes por las 17 victorias presidenciales conseguidas en países de África, América y Europa, Antonio Solá es un estratega y consultor político que ha realizado más de 500 campañas electorales de todo tipo. Entiende que ganar es fruto de la ciencia, la técnica y el arte y que no todos sirven para gobernar. Hoy, dirige procesos en 4 de los 5 continentes del planeta y está considerado dentro de los top 5 de los estrategas a nivel mundial. Solá augura la muerte de las ideologías, la extinción de la política tradicional como hoy la conocemos y el nacimiento de una nueva democracia directa para las próximas décadas. Él ha puesto en jaque las tesis tradicionales del liderazgo de las personas y propone una nueva intermediación entre el ciudadano y sus líderes para que la responsabilidad sea compartida y de todos. Antonio Solá preside la Fundación Liderar con Sentido Común, nacida para ayudar a cerrar las grietas que nos dividen. Y es cofundador de la Escuela Política Fratelli Tutti que busca los líderes del futuro presente para que ayuden a entrar en la nueva era que empieza sin dejar a nadie atrás. Bienvenidos a Fisuras, políticamente influyente. ¿Cómo está Antonio? Bienvenido a Fisuras, un gusto tenerlo acá. Hola Luis, encantado de estar contigo. Es un placer estar en Fisuras. Gracias, Antonio. Bueno, Antonio, para comenzar esta entrevista, quería preguntarte, ¿qué es la comunicación política para usted con su experiencia y trayectoria? Mira, el marketing y la comunicación política son un conjunto de herramientas que ayudan a candidatas, candidatos, a gobernantes, a autoridades, a poder tener un cordón umbilical, una forma de comunicarse con las personas, con los ciudadanos, con los votantes, que es lo más importante. Yo creo que ese conjunto de herramientas que te permiten hacer una estrategia y luego una serie de tácticas para poder trasladarle, como te digo, a la opinión pública, a los ciudadanos, qué están pensando los políticos y las políticas en nuestros países. Eso es básicamente el marketing y la comunicación política. ¿Y cómo le afecta la llegada de la inteligencia artificial, el Big Data a las campañas electorales? De manera muy positiva, yo creo que la inteligencia artificial está siendo muy importante en el desarrollo del mundo, está de alguna manera viéndose involucrada, inmiscuida en muchos procesos en todas las industrias, en todas las economías y desde luego el marketing político no es ajeno a eso. Estamos utilizando ya inteligencia artificial para hacer investigaciones de mercado, de lectores, estamos utilizando la inteligencia artificial para conocer bien cómo de alguna manera algunos segmentos de la población pueden responder a determinados estímulos. Se hace investigación, como te decía antes, también neuronal a través de la inteligencia artificial, desarrollo de textos, discursos, etc. La inteligencia artificial es una gran fuente de trabajo para la industria nuestra. Ahora, hay un tema muy importante que no se menciona, pero ¿usted cree que la comunicación tiene un peso mayor que la coerción, por ejemplo? Muchos autores creen, ¿no? Por ejemplo, un autor surcoreano que se llama Byung-Chul Han menciona que la comunicación es mucho más efectiva por su poder de influencia. Desde luego la comunicación. Mira, los seres humanos nos hemos contado historias a lo largo de nuestra vida. Antes lo hacíamos alrededor de las hogueras, hace 5.000 años. Hoy nos contamos las historias fundamentalmente a través de las redes sociales. La comunicación es el sistema que hoy a través de nuestras cuerdas vocales, a través de distintos mecanismos y canales utilizamos para poder comunicarnos con los otros, con el otro, con la otra. Y es desde luego una herramienta muy influyente y muy importante. Así que sí es trascendental para la comunicación política, pero yo quisiera decirte que antes de la comunicación está la política y que antes de la política está la cultura, entendida la cultura no como una obra de arte, como un cuadro, una escultura, sino entendida como la forma en la que los ciudadanos en realidad organizan su día a día y aplican las herramientas propias que tienen para poder tener esa vida mejor que todos queremos de alguna manera. Así que la cultura está primero, luego está la política y el último eslabón es la comunicación. Cuando eso se invierte es cuando empiezan los problemas.
Ahora, ¿cómo cree que la sociedad y los políticos pueden llegar a acercarse? Porque usted muchas veces menciona de una grieta entre los políticos y la sociedad. De hecho, sí, hay una grieta muy importante porque los ciudadanos se han alejado de los políticos y los políticos se han alejado de los ciudadanos. Así que hoy vivimos una grieta, un abismo, un valle enorme entre las políticas y políticos y los ciudadanos. Y eso es porque fundamentalmente los políticos han perdido la sensibilidad de entender cuáles son los problemas reales de los ciudadanos, cómo se les puede resolver y viven en su mundo. Tenemos ejemplos muchos en distintos países de cómo eso está sucediendo de manera dramática y afectando claramente la vida de los ciudadanos. En vez de resolver lo que les pasa, les dan más problemas. Así que hay un hartazgo, un cansancio, un agotamiento muy importante en esa relación entre los ciudadanos y los políticos. Respecto a la cultura que mencionaba, que tenía ese escalón más arriba que la política y la comunicación, ¿cree en algún momento que para llegar a influir en la cultura es importante, por ejemplo, la identidad, las causas, los propósitos, o no tienen relevancia? Sin duda, la identidad es mucho más importante que la imagen, que es donde se centra y se concentra la comunicación. La imagen en sí misma es parte del mensaje, pero como te digo, es más importante, trascendental para el desarrollo de nuestros pueblos que nos fijemos en procesos de identidad que tienen que ver con las personas y desde luego que nos permitan desde esos procesos de identidad encontrar las causas y los propósitos que todos como ciudadanos, como personas, tenemos y luego también como sociedades. Nuestros pueblos requieren tener causas y propósitos. Cuando eso pasa, un pueblo es capaz de unirse en torno a ese propósito y pelear la vida, pelear la vida. Yo creo que eso es trascendental y ese es el rumbo que me parece a mí muchos políticos han perdido. Y hablando de ese rumbo perdido, creo desde mi punto de vista que cada vez más tiene mayor peso la búsqueda de diferenciarse del otro y también de las campañas negativas, ¿no? En la comunicación y en el marketing. Las campañas negativas cada día, Luis, son menos efectivas, las campañas sucias, las fake, las negativas puras y duras. Lo que funciona, lo que es importante para el desarrollo de nuestra democracia es el contraste político. Es decir, lo voy a poner un ejemplo entre tú y yo. Si tú fueras candidato y yo también, yo tendría el derecho de decir honestamente, de manera verdadera, lo que yo creo que Luis es. Pero también tengo el derecho de decir lo que yo creo que soy. Y a ti te pasa exactamente lo mismo. Cuando se produce ese contraste entre posiciones políticas, la democracia se mejora. Cuando entran las campañas negativas per se, sin datos, sin información y con el único objetivo de desinformar, en términos generales, durante unos años pudieron tener cierto efecto, pero hoy los ciudadanos están mucho más preparados para enfrentarse a eso y han perdido mucha efectividad. Yo creo que estamos llegando a contrastes más puros, más reales, que sí están ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones. Si, digamos, Antonio, usted tuviera la oportunidad de dirigir una campaña que esté en una sociedad muy polarizada, que haya candidatos abiertamente contrarios, ¿cómo diseñaría una estrategia que no dañe la democracia? Es decir, ¿por qué menciono la democracia? Porque hay un estudio reciente que señala que mientras más polarización afectiva, es decir, más discursos de odio entre candidatos, partidarios o líderes, más se daña la democracia, la confianza en las instituciones y la sociedad. ¿Cómo deberíamos enfocarnos para que no se dañe la democracia? Yo creo que hoy, Luis, yo me dedico, esta es mi profesión desde hace más de 30 años y hoy más que nunca estoy haciendo campañas electorales en donde la polarización es total y absoluta. Bolivia es un ejemplo, Costa Rica es un ejemplo, Argentina es un ejemplo, El Salvador es un ejemplo, España es un ejemplo, Sudáfrica es un ejemplo. Hoy se viven campañas polarizantes por dos razones. Una, porque el sistema político que hemos venido trayendo hasta hoy, que hemos vivido hasta hoy, está en plena decadencia, está en un fin de ciclo, se está acabando y por lo tanto cuando acaban estos ciclos, la disputa polarizante es una forma de poner en la mesa la discusión. Y eso efectivamente, de alguna manera, agrieta la democracia. Pero este es el segundo punto que te quería comentar. En realidad, la democracia es un sistema político que
está en vías de extinción tal cual la conocemos y que está evolucionando. Por eso también está sin representar las necesidades que hoy los ciudadanos tienen. Los ciudadanos están pidiéndonos que evolucionemos nuestra democracia. La actual va camino del cementerio y la vamos a tener que enterrar. Y desde mi punto de vista está emergiendo una nueva democracia que yo la denomino democracia digital, directa y participativa. Todavía no es directa y participativa, pero creo que lo puede ser. Es un hecho que la democracia digital ya está instalándose en nuestros países y tiene algunas virtudes y también algunos defectos. Como ciudadanos tenemos que velar porque esa nueva democracia que hoy están haciendo realmente represente los intereses nuestros y, por ejemplo, no represente los intereses de las grandes tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas, cuyo algoritmo es con el que trabaja hoy la democracia digital. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer como ciudadanos y mucho que involucrarnos en el mundo de la política para que no se nos vaya solo la democracia al cementerio, sino que el mundo se vaya al cementerio también. Eso es lo que no queremos. Respecto a ese fin de ciclo que menciona Antonio, vemos que el mundo postmoderno es un mundo que los valores están cambiando, en el cual los valores cambian, en el cual hay un aumento del relativismo. ¿Usted cree que en este entorno es posible todavía encontrar líderes que nos guíen en ese mundo conflictivo? En primer lugar, siempre hay en nuestras sociedades valores emergentes, valores que nacen y otros valores que mueren. No hay que preocuparse mucho por ese ciclo en los valores. Lo que tenemos que lograr es que los valores que permanecen casi siempre puedan realmente ser significativos. Digamos, el de la honestidad, la transparencia, el buen trabajo, la verdad, etcétera, que son valores que pueden permanecer, no se vayan también al cementerio. En segundo lugar, no es relativismo. Lo que estamos viviendo es una época de pragmatismo puro y duro. Y eso sí es muy significativo. El pragmatismo en la política y en los ciudadanos que ya no votan por ideologías está instalado hoy en lo que yo he denominado la politictainment. ¿Qué es la politictainment? La política del entretenimiento. ¿Por qué? Porque la política compite contra el entretenimiento y en sí misma es un show, es un entretenimiento. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, no es lo que a mí me gusta. Pero eso, lo que yo he denominado politictainment, esa política del entretenimiento es la que hoy asiste en nuestras democracias fallecientes, democracias que, como te decía antes, están en camino del cementerio. En este entorno, ¿podemos encontrar nuevos liderazgos? Por supuesto que sí. Todas las candidatas y candidatos que hoy están ganando las presidencias de los países son de transición, candidatas y candidatos de transición. Por lo tanto, van a gobernar en un periodo histórico de transición. Lo que tenemos que buscar, encontrar y que ya están en algunos casos naciendo son esos nuevos liderazgos que van a tomar la transición para llevar al mundo, nuestros países, nuestras sociedades a una nueva, digamos, época política, democrática, digital, que va a cualitativamente a poner el mundo y nuestros países en otro lugar. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Qué afecta a todo esto que te estoy diciendo? La tecnología, evidentemente. La tecnología es, como antes me preguntabas con la inteligencia artificial, un fenómeno que está diciéndonos cómo tenemos que vivir la vida. No es que nosotros le decimos a la tecnología cómo queremos vivir, sino que la tecnología nos está marcando el paso, nos está diciendo cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que organizar, cómo tenemos que hacer política. Y eso definitivamente va a instalar y va a cambiar de una vez por todas este fin de ciclo que te comentaba antes también, que pues está camino del cementerio. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que hoy, para bien, en algunos casos para mal, hay muchas cosas que van camino del cementerio, muchas cosas del sistema político tradicional que están muriendo. Bien, Antonio, pasemos ahora a esta parte más internacional de la entrevista. Y bueno, Venezuela está pasando por un ciclo un poco difícil, ¿no? El abandono de Edmundo González y la declaración del Parlamento Europeo de que es el presidente de Venezuela y todo este ciclo complicado para Venezuela. ¿Cómo ve a Venezuela desde su posición? Bueno, yo quisiera matizar tus palabras. No es una situación un poco difícil, es muy difícil. No es un presidente Maduro, es un narcodictador. Y lo que estamos viviendo en Venezuela es una dictadura. Depende de todos, del esfuerzo de todos, los que creemos en que podemos convivir de otra manera, que logremos echar a patadas a ese señor. Eso es lo que toca. Entonces,
no podemos permitir que más países se vean influenciados por lo que está pasando en Venezuela, producto de muchos intereses y de una circunstancia histórica que viene arrastrándose en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Así que todos con María Corina, todos con Edmundo, al que evidentemente obligaron, presionaron, etcétera, y al que hay que abrazar también mucho en estas circunstancias. A mí me parece que la lucha que están haciendo, especialmente María Corina y Edmundo, pero todos los venezolanos de bien, es muy trascendental para la buena marcha del eje americano, desde luego, del continente americano, pero del mundo en general. Te voy a contar un dato, Luis, varios datos. Hoy hay 60 conflictos armados en el mundo, entre dictaduras, guerras, no solo Venezuela. Tenemos 4.000 millones de personas, de casi los 8.000 millones que viven con menos de $5 al día, y 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día. Hay un tráfico migratorio anual de unos 200 millones de personas internos y externos, los movimientos migratorios. Hay 700 millones de personas vinculadas de alguna manera a la trata de personas. Yo creo que hay muchas cosas en el mundo que nos están pasando que tenemos que resolver entre todos, porque este mundo es compartido, este mundo es de una misma humanidad y el hombre, el ser humano, cuando se pierde, es tremendamente destructivo. Y eso es lo que hay que arreglar. ¿Y por dónde empezamos? Por nuestro hogar, por nuestra casa. Ahí es donde empieza a cambiar todo en el mundo. Pero tenemos que empezar por nuestra casa, por nosotros mismos. Genial, Antonio. Respecto a Estados Unidos, que es un país muy decisivo para la región y el mundo, ¿cómo ve las estrategias de Kamala Harris y Donald Trump? Y si estas estrategias realmente están llegando al electorado americano. Sí, yo pienso que el principal error estratégico de Donald Trump fue golpear a Biden, al presidente Biden, que era candidato de los demócratas, como si fuera un muñequito. A Trump le convenía que Biden permaneciera como candidato y haberlo llevado hasta el final de la elección, porque entonces Trump hubiera sido presidente. Pero mira lo que pasa, se equivocó de estrategia, lo golpeó tanto que finalmente los demócratas decidieron, por la razón que sea, y por el miedo a perder las elecciones, a sustituir a Biden, que aceptó eso. A mí me parece que Kamala Harris entró, irrumpió en el escenario de Estados Unidos con una muy buena instalación como candidata. Es la posibilidad, en segunda ocasión después de Hillary Clinton, que estuvo cerca de que una mujer sea presidenta en Estados Unidos, y a mí eso me parece muy relevante. Por lo tanto, creo que Donald Trump está perdiendo el paso en las elecciones, está equivocándose, cometiendo errores importantes como los que cometió en el debate y en el postdebate. Y a mí me parece que Kamala Harris está más ajustada a una estrategia electoral que le está permitiendo hoy ya estar por delante en las encuestas, aunque todavía no está por delante en la votación en los colegios electorales. Hay que recordar aquí, Luis, que cada país tiene su método electoral y que en Estados Unidos lo que hay que ganar no son las encuestas, sino los colegios electorales. Y ahí están muy empatados. Así que de aquí a noviembre me parece que va a haber una disputa muy agria, muy polarizante, entre dos candidatos que están al 50 prácticamente por ciento. Antonio, hay una pregunta que me olvidé preguntarle antes y creo que es relevante para las personas jóvenes que, como yo, que se interesan en la comunicación política. ¿Cómo es su trabajo, ¿no? Respecto a líderes de izquierda y a líderes de derecha? Porque usted ha estado involucrado con ambos tipos de liderazgo. ¿Cómo maneja el tema de la ética y de la coherencia cuando tiene que trabajar con líderes de ambas ideologías? Yo no creo en las ideologías porque me parece que son el pan para hoy y el hambre para mañana. Las ideologías son parte de lo que está muriendo también en este sistema, como las democracias que te contaba antes, como las religiones, también lamentablemente. Hay un proceso en el que lo ideológico ya no es lo importante. Desde hace muchos años, Luis. Entonces, yo trabajo con personas que tienen ciertos pensamientos, con personas que en términos generales uno se puede equivocar, pero en términos generales son buenas personas y que tienen buenas intenciones. Izquierda, derecha, son modelos, pero que están muy agotados. El pragmatismo ha llegado a la política y ha llegado a los ciudadanos. Hay ciudadanos que antes votaban izquierda toda su vida y que hoy votan derecha. En términos de la pregunta que me estás haciendo, ¿cómo te lo explicas eso? ¿Tú crees que son personas que
no tienen ética, los ciudadanos me refiero, ¿no? O que en realidad se cambian de bando porque no, están viendo sus intereses y están peleando por ideas, no por ideologías. Por lo tanto, yo trabajo muy bien con gente de centro izquierda y con gente de centro derecha a efectos de tu pregunta, pero no le doy ningún valor al componente ideológico. Quiero trabajar con buenas personas que realmente estén preocupados por cambiar el mundo. Ahora, si tú me dices, ¿trabajarías con Maduro, que se supone que es de izquierdas? Pues evidentemente no, te acabo de decir que es un dictador. ¿Trabajarías con Lula, que es moderado, entre comillas, de izquierdas? Pues claro, por supuesto que podría trabajar con él. ¿Por qué no? No es un dictador, no ha superado la raya de lo que a mí me parece que es importante, ¿no? De la autocracia a la dictadura, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, convivo muy bien con eso, Luis, no tengo ningún problema. Y bueno, vayamos un poco a su tierra natal, vayamos a España. ¿Cómo ve a Claro. Pedro Sánchez? Sí, ¿cómo ve a Pedro Sánchez en esta competencia que ha tenido últimamente en las últimas elecciones? Se ha aliado con partidos minoritarios para conseguir el gobierno. ¿Cómo analiza ese fenómeno? Bueno, Pedro Sánchez es una gran decepción para la mayoría de los españoles. Es un tipo muy pragmático, le importa cualquier cosa, nada, y hace cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Así que lo que está pasando en España es una desgracia para los españoles. No me importa si es de izquierda o de derecha, si fuera de derechas te diría exactamente lo mismo, porque pues en este caso él es del Partido Socialista, que se dice que es de centro izquierda, pero en realidad Sánchez lo que está haciendo es destruir el Partido Socialista, que es un partido que ha sido muy importante para la democracia y para la estabilidad en España. Así que yo creo que es lo peor que tenemos en este momento y confío y la verdad es que todos los días trabajo también para eso, para que Pedro Sánchez se pueda ir pronto del país. No, pues no del país, que se quede, pero sí, sí de ser presidente del gobierno. No es personal lo mía con él, es absolutamente un desastre como presidente del gobierno y pues que se vaya cuanto antes. Bueno, Antonio, ahora hablemos un poco de Bolivia. Yo sé que usted tiene una visión y una perspectiva diferente sobre lo que pasa en Bolivia, porque también en Ecuador pasó algo así, que dos líderes fuertes como Lenin y Correa, en este caso Evo Morales y Luis Arce, entraron en pelea. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la aportación que se podría dar desde la comunicación y el marketing o como personas a esta situación? Primero me gustaría, Luis, hablar de la política que está antes de la comunicación y yo creo que lo que está pasando entre Morales y Arce pues es una desgracia para el país. Están más preocupados por mantenerse en el poder ambos, uno por llegar de vuelta y el otro por no irse, que por lo que le pasa a los bolivianos, que están con hambre, con problemas económicos, con problemas de seguridad, viviendo autogolpes, etcétera. Cuando la política es un problema para los ciudadanos, pues en realidad algo está pasando. Y yo creo que hoy la política en Bolivia está siendo un problema para los bolivianos. Pero además es un régimen que tiene presos políticos. Y a mí me parece que cuando cruzas esa línea de la libertad en la política, de la expresión en la política y de la operación en la capacidad política, me parece que estás cruzando una línea muy delicada. Y entonces te empiezas a aproximar más a Venezuela que a Brasil. Y yo no creo que los bolivianos quieran eso, ¿no? Entonces, me parece que lo que está viviendo a efectos de la política Bolivia es algo complejo, que desde luego va a castigar al oficialismo y a todo lo que supone el oficialismo y abre una ventana nuevamente, una gran oportunidad, como fue en la época en la que Yanine gana la elección y queda después de la salida de Evo Morales, no gana la elección, digamos, pero queda como presidenta, se abre un nuevo escenario interesante como en esa derrota que tuvo Evo Morales. Es decir, cuando vayan a ser las elecciones presidenciales en el 2026, va a existir claramente un régimen muy diluido, muy desgastado, muy estropeado, y eso es una gran oportunidad para fuerzas políticas tradicionales y sobre todo para fuerzas políticas emergentes. Yo creo que hay una gran posibilidad de que un movimiento de outsiders pueda construir una alternativa, como fue en el caso de Milei, como fue en el caso de Haití, como fue en el caso de, no sé, te podría poner ejemplos, digamos, de a ver qué otro país ahora se me va a ocurrir, pero digamos, de figuras emergentes que no tenían, como fue casi el ejemplo de Rodolfo Hernández en Colombia, que no ganó en segunda vuelta contra Petro, pero que realmente construyó una figura, digamos, que venía un poco fuera del espacio de lo normal, tradicional,
y que puedan realmente consolidarse en el poder. A mí me parece que esto es muy importante. Y yo Bolivia está para eso, para movimientos emergentes de gente de fuera de la política que pueda construir una alternativa interesante. Y en este proceso que menciona de esa política alternativa, ¿qué rol podrían jugar los ciudadanos que ya no están tan interesados en la derecha o en la izquierda? ¿Qué rol podríamos tener nosotros para contribuir a este país? Bueno, Luis, todas son extraordinarias preguntas, pero esta es además muy importante, porque yo creo que de los ciudadanos que están cansados de la política tradicional de un lado y de otro, pueden buscar en alguien que represente una alternativa nueva, fresca, distinta, que venga incluso de fuera del sistema político y que se convierta en una opción política para el país. A mí creo que eso puede ser muy importante. Por lo tanto, muchos ciudadanos que hoy no tienen mucho interés por ir a votar o mucho interés por las elecciones pueden involucrarse, prestar atención a la conversación electoral y tomar una decisión de votar por algo diferente en las próximas elecciones. Así que yo creo que el rol que pueden jugar estos ciudadanos, como bien preguntas, es muy importante. Muy bien, Antonio. Para finalizar esta entrevista, ¿tendría algún mensaje, algún comentario que quiere dejar a la audiencia de Fisura? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, gracias, Luis. La gratitud siempre. Te felicito por tu programa y también a tu audiencia por seguirte. Yo quiero decirte lo siguiente. A mí me parece que lo que nos pasa en el mundo no es problema solo de los políticos. Es problema de los políticos y de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos en la política. No solo podemos votar y olvidarnos. Debemos tener la responsabilidad de involucrarnos en los procesos de la política y de los políticos. En segundo lugar, yo creo y quiero decirte que la vida es una donación. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y a mí me parece que la vida es una donación. Cuando uno está aquí en esta vida, vive 80 años, 90 años, tiene unos dones como ser humano que nacen desde el buen corazón de las personas, que está para ponerse al servicio de lo común, al servicio de la comunidad. Y ahí es donde yo te decía antes y te digo ahora que la revolución empieza desde abajo. Si tu hogar está bien, tu barrio puede estar bien. Si tu barrio puede estar bien, tu ciudad puede estar bien. Y si tu ciudad está bien, tu país, tu provincia y tu país pueden estar bien. Y si tu provincia y tu país están bien, el mundo puede estar mejor. Entonces, no depende solo de los políticos. Si hacemos un esfuerzo y nos organizamos como ciudadanos, podemos cambiar la vida que tenemos para mejor. Y esa es una responsabilidad de todos, empezando por uno mismo. Así que yo lo que te quiero decir, Luis, además de esto, es que te abrazo, abrazo a Bolivia, abrazo a los bolivianos, es un pueblo hermoso, me encanta, es fascinante. Lo que le pasa a Bolivia depende de los bolivianos. Así que mucho ánimo porque tenemos una gran tarea por delante y a todos, como a ti, en este programa nos toca hacer nuestra parte. Así que vamos a ello. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por ese mensaje y bueno, esperamos tenerte pronto. Claro que sí, nos vamos Listo. a ver pronto, Luis. Un abrazo fuerte.